Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con el observatorio de hoy basándonos en cálculo 2. ¿Ya? Yo tengo predestinado lo que es usar, lo que es avanzar, lo que es derivadas parciales. Ya en este caso derivadas ya sea por tablas, ya sea derivada implícitamente, ya sea derivadas de orden superior, regla de la cadena, etcétera. ¿Ya? Pero si en este caso ustedes quieren avanzar a otra cosa o tienen un práctico que quieran que resolvamos, lo pueden compartir por el chat y con todo gusto procedemos. Ya sea en el chat de Google Meet o también ya sea en el chat de WhatsApp, cualquiera de ambos podemos proceder. ¿Ya? Así que quedo atento en estos minutitos y procedemos con la auxiliatura. ¿Ya? Bueno, ni comentarios de parte de ustedes, por lo tanto vamos a proceder a realizar este tipo de ejercicios, ¿ya? Si en caso quieren que resolvamos algún tipo de ejercicio, con todo gusto lo vemos, ¿ok? Vamos con el tema de derivadas, ¿ya? Y vamos con un ejercicio de derivadas parciales, ¿ya? En este caso vamos a aplicar lo que es las derivadas parciales, en este caso derivadas parciales por tablas, ¿ya? Vamos a aplicar lo que es por tablas. Primero nos dice lo que es este ejercicio. Obvio que ustedes pueden plantear su propio ejercicio también. Me avisan si necesitan que yo realice un ejercicio. Sin ningún problema lo hago. ¿Ya? Hay las derivadas parciales de z igual a e elevado a 2x al cubo más 4xy elevado al cubo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cómo podemos proceder a realizar este tipo de ejercicios? Cabe destacar de que si yo quiero hallar las derivadas parciales, ¿ya? Técnicamente lo que nos dice en derivadas parciales es poder hallar la derivada de z respecto a x y también lo que es la derivada de z respecto a y. Ya, eso es lo que en sí nos dice lo que tenemos que hallar, ¿ok? ¿Y qué es z y qué es x? Son las variables que se encuentran en z. Cabe destacar de que z es una función de dos variables independientes, que en este caso sería x y y. ¿Ya? Esas serían las situaciones. Entonces, si yo quiero hallar lo que es la derivada de z respecto a x, tengo que reconocer de que dada esta derivada, si yo derivo derivada de z respecto a x, debo de considerar de que y es constante. ¿Ya? Eso es lo que tengo que considerar. Y si la derivada de z respecto a y, voy a hallar, directamente digo que x es constante. ¿Ya? Eso sería. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Como me pide hallar la derivada de z respecto a x respecto a y, directamente lo que hago es anotar mi ejercicio y puedo proceder al siguiente caso, digamos, ¿no? Derivada de z respecto a x, que es lo que tengo que hallar, y derivo todo esto respecto a x, ¿ya? Y tengo que tener mi tablita de derivadas. Si en cálculo 1 nosotros vimos de que y era igual a e a la x, su derivada era igual a e a la x por x', ¿ya? Si en este caso yo tengo que y es igual a una constante por una función, su derivada era igual a la constante por la derivada de la función. O sea, la constante no se tocaba, tal como estaba quedaba, ¿ya? Si yo tengo que y es igual a x elevado a la n, su derivada era igual a x
n por x elevado a n menos 1 por x'. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esa x'? Significa que tengo que volver a derivar. ¿Ya? Entonces, si yo derivo respecto a x esto, ya estaría primeramente diciendo de que voy a derivar e a la x. Pero ojo, no tengo lo que es esa x que me está mostrando en mi tablita. No tengo otra cosa que es 2x al cubo. Es por eso que se vuelve a derivar. ¿Ya? Entonces anoto directamente la derivada de a la x, e a la x. Pero vuelvo a derivar lo que es esa x'. Obviamente no, que no es como la tablita, pero significa que tengo que volver a derivar, ¿ya? Hasta que se pueda suprimir todo. ¿Ok? De eso se trata. Esta es una notación de cálculo 2, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Aparte de las notaciones que tenemos como la derivada de z respecto a x, también tenemos lo que es z' de x o z' de y, también son otras notaciones que hay, ¿ya? Más, derivada de una constante por una función es igual a la constante. ¿Cuál es nuestra constante aquí? El 4y al cubo. ¿Cuál es mi función? Directamente la x. ¿Ya? Entonces la derivada de z respecto a x va a ser igual a e elevado a la 2x al cubo, multiplicado por ¿qué? ¿Cuál es mi constante? El 2. ¿Cuál es mi función? X al cubo. ¿Cómo lo derivo? Bajo el 3 y al 3 le resto 1, quedándome x elevado al cuadrado. Más 4 por y al cubo, la derivada de x siempre va a ser 1. Acomodando esto y ya terminado las derivadas, la derivada de z respecto a x va a ser igual a 6x al cuadrado por e elevado a la 2x al cubo más 4y al cubo. Y ahí acabaría el ejercicio. Ojo, no es todo el ejercicio, no, si solamente acabamos lo que es la derivada de z respecto a x. Cuando nosotros nos den lo que es un ejercicio, siempre debemos de derivar respecto a las variables que se muestran en el ejercicio, definida la función claramente. Si la función está definida en una función de dos variables, donde esas dos variables es x y y, tenemos que derivar respecto a x y respecto a y. ¿Ya? Esa es la situación. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. Si quieren que avancemos a otro tema, también me dicen algo, digamos, ¿no? Yo empecé con derivadas, por si acaso. Sí, una pregunta. Dime. En la parte donde deriva la 2x al cubo, entonces al derivar eso, esa parte no deriva el 3 con el 2, o sea, lo multiplico 3. Sale igual, ¿no? Yo me di cuenta. Sí, te iba a igual. No pasa nada. Lo bueno es que se dio cuenta, ¿ya? De igual, de todas formas, si tienen una pregunta, con todo gusto la ayudo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? El 39 me dicen por el grupo. Chequemos. Ya. Vamos a hacer ese ejercicio que me acaba de mandar por WhatsApp, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 2. Tengo si z es igual a x por y sobre x menos y. X menos y, ¿por qué no está notando? Ahora sí. No sé por qué está tardando un poco. Me dice demostrar x al cuadrado por la derivada segunda de z respecto a x dos veces, más 2xy por la derivada segunda de z respecto a x y respecto a y, más y al cuadrado por la derivada segunda de z respecto a y dos veces, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Bueno, ¿qué es esto que se encuentra acá? ¿Ya? Es derivada de orden superior. ¿Qué significa? Significa de que lo que tengo que hacer, ya, es derivar dos veces. Es derivar de orden superior. Significa que debe derivar, en este caso, dos veces. ¿Ya? De eso se trata. Basándome en esa información, ¿ya?
lo que tengo que realizar en este caso es derivar la función que tenemos acá, en este caso respecto a X y respecto a Y, ¿ya? Y si tenemos que derivar 2, 3, 4 veces, es sinceramente lo mismo. Solamente lo que tenemos que considerar es en sí el tema de poder encontrar la derivada y diferenciar el tema de las constantes, ¿ya? No olvidarse que si yo derivo respecto a X, ¿ya? Y va a ser mi constante. Si yo derivo respecto a Y, X va a ser mi constante, ¿ya? Ojo, así es que se maneja en cálculo 2, ¿ok? Entonces, la solución a este ejercicio es poder encontrar las derivadas y luego reemplazar. ¿Qué significa? Significa que tengo que encontrar esto, tengo que encontrar esto y tengo que encontrar esto, ¿ya? Esa sería la situación en este caso, ¿ok? Entonces, si z es igual a x por y sobre x menos y, significa que lo que tengo que hacer es derivar, nada más, ¿ya? Derivo respecto a z, perdón, derivo z respecto a x y digo, derivar una constante por una función es igual a la constante sin derivar y derivo la función. ¿Qué función es esta? Cabe destacar que yo tengo en el cálculo 1 una tablita donde si yo tenía lo que era una división de funciones, en este caso se representaba de esta manera, era que derivábamos la primera por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda, sobre la segunda elevada al cuadrado. ¿Cuál es mi primera y cuál es mi segunda? Esta que está aquí es mi primera y esta que está aquí es mi segunda. O sea, numerador, denominador. Entonces derivamos x. Derivada de x, ya, multiplicado por la segunda, menos el primero, multiplicado por la segunda, derivada. Todito esto sobre la segunda elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso sería. Entonces, derivada de z respecto a x igual. Tengo que y multiplicado por, derivada de x es 1. 1 por x menos y. Menos x. Derivada de x menos y. Derivada de x, 1. Derivada de y, 0. 1 menos 0, 1. 1 por x, x. Quedándome como x menos y elevado al cuadrado. Esta x con esta x se van. Y me queda menos y. Y menos y por y sería menos y al cuadrado. Sobre x menos y elevado al cuadrado. Y ahí acabaría en este caso la derivada respecto a x. Pero ojo, jóvenes. Yo no necesito eso. Si no me está diciendo que derive, o sea, que halle la derivada segunda. Entonces, si quiero hallar la derivada segunda, significa que es de segundo orden. Significa que tengo que derivar 2 veces. ¿Ya? Entonces, en este caso que se encuentra acá, es volverlo a derivar para poder encontrar lo que es la derivada segunda de z respecto a x. ¿Ya? Entonces, vuelvo a derivar, ocupando la notación, la siguiente notación. Derivada parcial de la derivada de z respecto a x, que no sé por qué no está escribiendo. Ahí está. ¿Ya? Igual a derivada de respecto a x de menos y al cuadrado sobre x menos y elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, esto que se encuentra acá, como estamos diciendo, ¿no? Si volvemos a derivar la derivada, significa que va a ser la derivada segunda de z respecto a x 2 veces. ¿Ya? ¿Que esto será igual a qué? Derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Y cuál sería la derivada de la función? En este caso yo tengo lo siguiente. Tengo de que y es igual a 1 sobre una función que se encuentra en el denominador, donde la derivada va a ser igual a menos la derivada de la función sobre la función elevado al cuadrado. O también se podría escribir de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi función? ¿Ya? Mi función es x menos y elevado al cuadrado. Entonces coloco el menos, derivo x menos y elevado al cuadrado y esa misma función x menos y elevado al cuadrado elevo al cuadrado. Y así me iría quedando.
Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. Bueno, sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos derivando, obviamente, ¿no? La segunda derivada de z respecto a x dos veces va a ser igual a menos y al cuadrado. Menos por menos más, ¿no? Entonces directamente nos quedaríamos con el signo positivo. Me quedaría entonces y al cuadrado multiplicado por ¿qué? Tengo x menos y elevado al cuadrado. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Voy a ocupar que y es igual a x elevado a la n, donde su derivada es igual a n por x elevado a la n menos 1. Eso sería, ¿ya? Entonces, basándome en esa información, directamente yo diría de que esto que se encuentra aquí, ¿ya? Es como si fuera mi x y este 2 es como si fuera mi n. Entonces hago exactamente lo mismo, ¿ya? Bajo el 2, coloco mi mismo x menos y a ese 2 le resto 1. 2 menos 1, 1. Y vuelvo a derivar, ¿ya? No olvidarse de eso, no voy a poner así paso por paso para que se pueda entender, ¿ya? Y x menos y, coloco aquí x primero, ¿ya? Todo esto sobre qué? Sobre x menos y elevado a ¿qué? A la cuarta. ¿Por qué? Porque estaba elevado al cuadrado anteriormente. Se volvió a elevar al cuadrado y 2 por 2, 4, digamos, ¿no? De eso se trata. ¿Ya? Seguimos derivando. Derivada segunda de z respecto a x dos veces igual a ¿qué? A y al cuadrado multiplicado por ¿qué? 2 menos 1, 1. X menos y elevado a la 1. Aquí yo tengo x menos y elevado a la cuarta. Se va a simplificar. Directamente me quedaría como 2 multiplicado por ¿qué? La derivada de x, 1. La derivada de y, 0. ¿Por qué? Porque es constante. Y todo esto sobre x menos y elevado al cubo. ¿Ya? Se eliminó con este, digamos, ¿no? Y me quedaría lo siguiente. La segunda derivada de z respecto a x dos veces igual 2y al cuadrado sobre x menos y elevado al cubo. Y ahí acabaría solamente la derivada de z respecto a x. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Ojo que solamente hemos hallado la derivada segunda de z respecto a x dos veces. O sea, hemos hallado esto nomás. Faltaría lo demás para poder reemplazar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ahora chequemos el chat si no hay una pregunta. No hay nada. Ok, vamos a seguir. Después, ¿qué nos pide? Esto ya lo tenemos. No tenemos. Ahora faltaría lo otro. La derivada segunda de z respecto a x respecto a y. Por eso todavía no lo vamos a hallar. Hallemos ahora respecto a y. ¿Ya? Tengo entonces esto, mi función original.
Y esto lo derivo respecto a y. Derivada de z respecto a y igual a ¿qué? ¿Cuál es mi constante? X. X, ¿ya? Entonces acá, derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo. Todito esto sobre el segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿De dónde sacamos esa fórmula? Directamente de la formulita de por tablas, digamos, ¿no? 15, 74, 90. ¿Ya? Y seguimos con las derivadas. Derivada de z respecto a y igual a x multiplicado por... Derivada de y es 1. 1 por x menos y. Menos. Derivada de x, 0. Derivada de menos y es menos 1. Menos por menos más. Y me quedaría directamente y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque menos 1 por menos y directamente me quedaría más y. ¿Ya? Por el tema de ley de signos. Después de esto sería x menos y elevado al cuadrado. ¿Ya? Y derivada de z respecto a y igual a ¿qué? Esto con esto se fue. X por x elevado al cuadrado. Entonces la derivada de z respecto a y me quedaría como x al cuadrado sobre x menos y elevado al cuadrado. ¿Ya? Dado que ya tenemos la primera derivada que es similar a la anterior, ya volvemos a derivar. Derivada respecto a y de derivada de z respecto a y igual derivada respecto a y de todita mi función. Así sería. ¿Ya? $9, 47, 29, 27, 36. Y esto acá sería la derivada segunda. Derivada segunda de z respecto a y dos veces igual. ¿Ya? Dado que x es constante, la sacamos afuera, x al cuadrado. Y el mismo caso de la anterior. Tenemos de que y es igual a 1 sobre p de x, ¿cierto? Donde la derivada es igual a menos la derivada de la función sobre la función elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, derivada en este caso tengo menos derivada de la función elevado al cuadrado, ¿ya? Sobre nuestra función elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ya? Menos por más menos, entonces la derivada segunda de z respecto a y dos veces igual a menos x al cuadrado multiplicado por 2, lo mismo en el anterior caso, ¿no ves? 2, bajamos ese 2 y a ese 2 le restamos 1, quedándome simplemente así. Y vuelvo a derivar. Derivada de x es 0, derivada de y es 1. Ya aquí le voy a poner 2 menos 1 para que no se chipen. Y x menos y elevado a la cuarta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, 0 menos 1, menos 1. Menos por menos más. Entonces ese menos se cancela, ¿cierto? Derivada segunda de z respecto a y dos veces igual a ¿qué? X menos y se va con este, ¿no ves? Y 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado sobre x menos y elevado al cubo. ¿Ya? Y ahí sí me quedaría la segunda derivada de z respecto a y dos veces. ¿Ya? Eso sería. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no pueden hablar, escriban. ¿No hay preguntas? Sigamos.
Ahora, dado que ya hallamos las segundas derivadas, ahora procedemos a hallar lo que es la derivada cruzada, ¿no? Que es la que se encuentra aquí en el medio. Cabe destacar, jóvenes, de que si yo tengo la derivada de algo respecto a algo, y yo empiezo a seguir derivando, empiezo a seguir derivando, empiezo a seguir derivando, y así sucesivamente puedo empezar a seguir derivando, ya esto se va anotando de acuerdo al orden que haya, ¿ya? En este caso, si son de 3 o 4 órdenes, digamos, ¿no ves? ¿Ya? Significa que cada derivada que nosotros hagamos, ¿ya? Cada derivada que nosotros hagamos tiene un orden específicamente que son las veces que vamos a derivar y también tiene respecto a la variable que vamos a derivar, ¿ya? O sea, respecto a x y respecto a y, esto se puede ordenar como ustedes quieran, ¿ya? No específicamente tienen que seguir este orden, pueden ustedes el orden que quieran, ¿ya? La cosa es que se pueda derivar, ¿ok? Eso sería. Ahora, esta derivada cruzada ya hace referencia a que primero tenemos que priorizar la derecha, ¿ya? Y luego la izquierda. Siempre va a haber una primera derivada, de la cual va a ser una como este estilo. Y luego va a seguir las de las izquierdas, ¿ya? Siempre de la derecha manda. Entonces significa que de la derecha tengo que poner primero, ¿ya? Y dada la segunda derivada de z respecto a x y respecto a y, que es la que voy a escribir en este momento, ¿ya? La derivada segunda de z respecto a x y respecto a y, la de la derecha es la que manda. Entonces significa que la de la izquierda es una derivada respecto a x y la derecha es la derivada de z respecto a y, ¿ya? Eso sería, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar esa derivada de z respecto a y la voy a derivar respecto a x, ¿ya? Entonces, es como si yo estuviera diciendo que la derivada de z respecto a y es igual a la que acabamos de hallar, que es esta que se encuentra aquí. Ya esa la voy a derivar respecto a x, ¿ya? Entonces, la derivada respecto a x de la derivada de z respecto a y. Igual, la derivada respecto a x de x al cuadrado multiplicado por x menos y elevado al cuadrado. Y así me quedaría, ¿ya? Ahora aquí no hay constante, todas son funciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto quiere igual, derivada segunda de z y la juntamos. Derivada de x, derivada de y. Respecto a x, respecto a y, perdón. Entonces, derivada del primero por el segundo. Menos el primero por la derivada del segundo. Y el segundo elevado al cuadrado. El segundo elevado al cuadrado, ¿ya? Así me quedaría. Entonces, la derivada segunda de z respecto a x respecto a y igual a ¿qué? Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de x menos y elevado al cuadrado es lo mismo que el anterior caso, ¿ya? Bajamos el 2, al 2 le restamos 1 y derivamos nuevamente. Como estamos derivando respecto a x, y va a ser variable. Perdón, y va a ser constante. La derivada de x va a ser 1, la derivada de y va a ser 0, ¿ya? Y todito esto sobre el x menos y elevado al cuadrado. Pero me está olvidando un detalle, jóvenes. El segundo es al cuadrado. Y eso significa que tenemos que volverlo a elevar al cuadrado. Volverlo a elevar al cuadrado, ¿ya? ¿Qué me queda entonces? 2 menos 1, 1. Me queda un x menos y, factor común. Derivada de z respecto a x respecto a y igual. El factor común que va a ser igual a x menos y. Multiplicado por ¿qué? 2x, como estamos sacando el x menos y, de aquí le vamos a restar un 1. Quedándome como simplemente x menos y. Menos 2, que sea 2 por 1, 2. Menos por más menos. Y el x al cuadrado. Y esto que está aquí, como lo estamos sacando, ya no nos quedaría, ¿ya? Eso que se encuentra ahí ya no lo anotaríamos. Todito esto sobre 2 por 2, 4. Entonces sería x menos y elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces, derivada de z
derivada segunda de z respecto a x respecto a y igual. Se simplificó, ya. Me queda entonces como 2 por x, 2x al cuadrado, menos 2x por y, 2xy, y menos 2x al cuadrado. Todito esto sobre qué? X menos y elevado al cubo. Esto con esto se va. Y me queda que la derivada segunda de z respecto a x respecto a y es igual a menos 2xy sobre x menos y elevado al cubo. ¿Ya? Y ahí acabaría en esa parte. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. ¿No hay preguntas? Sigamos. Ahora, ¿qué es lo que falta? Simplemente reemplazar. Reemplazamos todito esto, que es lo que nos pide el ejercicio. Como esto nos pedían un principio, o sea, nos pedían demostrar. Y la demostración significa poder derivar lo que nos muestran y reemplazar. Eso es lo único que tenemos que hacer. X al cuadrado multiplicado por qué? Por la derivada segunda de z respecto a x, que es la que vamos a ver ahorita. La que se encuentra acá. Esta. No sé por qué está tan lento. Más 2xy multiplicado por la derivada segunda de z respecto a x respecto a y, que es la que acabamos de hallar. Menos y al cuadrado por la derivada de z respecto a y dos veces, que es la que se encuentra acá. No sé por qué está muy lento. Parece como si no haya copiado nada en este caso. Ahí está. ¿Ya? Y empezamos a verificar, ¿no? Si técnicamente esto es igual a 0. No olvidarse que nuestro objetivo de acá era demostrar que esto es igual a 0. 2 por x al cuadrado por y al cuadrado. 2x al cuadrado y al cuadrado. Todo esto sobre x menos y elevado al cubo. Más 2 por 2. Perdón. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. Y por y, y al cuadrado. Todo esto sobre x menos y elevado al cubo. Esto es más por si acaso. ¿Ya? Más 2x al cuadrado y al cuadrado. Todo esto sobre x menos y elevado al cubo. Igual a 0. Como son los mismos denominadores, los numeradores se suman. 2 menos 4 menos 2. Menos 2 más 2, 0. 0 sobre el denominador, 0. Por lo tanto, podemos nosotros decir de que es directamente, está demostrado lo que es esto sería una ecuación diferencial de variables
perdón, ecuaciones diferenciales parciales, digamos, ¿no? Pero como estamos en cálculo 2 todavía no hemos pisado ecuaciones diferenciales. Podemos decir de que la, la derivada, en este caso que nos mostró, es demostrable. Ya podemos demostrar de que esto es igual. ¿Ya? Eso sería, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. No sé por qué no puedo abrir Google. Wow, no puedo abrirlo. Voy a conectarme desde aquí entonces. Hubo interferencia. Ya, pero si no hay preguntas, podemos pasar a otro ejercicio. Ya, me conecté ahorita de mi celular porque en mi computadora no quiso abrir ya el Google Meet. Ya lamentablemente ya no quiso abrir. Está un poco lenta mi computadora, que debe ser por lo que estoy grabando. Ya, pero eso. Me acabo de dar cuenta de que no terminamos este ejercicio. Ya, o sea, solamente derivamos respecto a X. Faltaría derivar respecto a Y. Ya, así que lo vamos a terminar ahorita. Tengo lo que es mi Z que es esto, y me pide hallar la derivada de Z respecto a Y. Entonces yo tengo esto, ¿ya? Y me piden hallar derivada de Z respecto a Y. Derivada de Z respecto a Y. ¿Igual a qué? Cuando yo derivo respecto a Y, X es constante. Entonces, toda esta función que depende solamente de X va a ser una constante. La derivada de una constante es 0. Más la derivada de una constante por una función es igual a la constante, que en este caso es 4x, por la función, que es y al cubo, que en este caso sería, bajamos el 3 y al 3 le restamos 1, ya que sería 2. Entonces la derivada de z respecto a y sería igual a 12x por y al cuadrado. Y ahí acabaría. Ese es el caso de derivación respecto a y. ¿Ya? Bueno, ni preguntas, sigamos. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Demostrar que, dice. Demostrar que derivada segunda de W respecto a U dos veces es igual a 0. Si W es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, sabiendo que, dice, sabiendo que X es igual a coseno de U y Y es igual a seno de U. Eso es lo que el ejercicio nos plantea. ¿Ya? Entonces acá directamente solución ponemos.
y decimos, ¿qué nos pide hallar? Nos pide hallar la derivada de W respecto a U. ¿Qué significa eso? Significa de que W tiene variables y X y Y tienen otras variables. Esto acá se resume como regla de la cadena, donde si yo tengo lo que es una variable que tiene que ser derivada a otra variable, y para poder llegar a esa variable tenemos que pasar por otras, se le llama derivada por regla de la cadena, ¿ya? Y en esa situación lo que hay que hacer directamente es proceder con un árbol en este caso para poder realizarlo y poder identificar qué es lo que vamos a realizar, ¿ya? O qué vamos a derivar. Entonces, yo tengo lo que es W. Aquí la función me dice que W depende de dos variables, depende de X y depende de Y. Y como nosotros queremos hallar derivada W respecto a U, tenemos que pasar el camino primeramente diciendo que W depende de esas dos variables y X y Y dependen también de otras variables. En este caso X depende de U y Y depende de U, ¿ya? De eso se trata, jóvenes. Se trata de poder abrir ese camino. Y como nos piden hallar la derivada W respecto a U, tenemos que ir armando el camino donde pase todo eso y lleguemos a todas las U's posibles, ¿ya? De eso se trata. Entonces, la derivada de W respecto a U, ojo, nos dice que tenemos que derivar dos veces, ¿ya? Pero todavía no lo vamos a hacer, ¿ya? Solamente vamos a hallar lo que es la primerita. Después haremos la segunda, ¿ya? La derivada de W respecto a U, ¿a qué es igual? Tenemos primeramente que armar el camino, como leí anteriormente. W depende de dos variables, de X y de Y. Entonces vamos a abrir el camino respecto a X y luego X sería respecto a U. ¿Qué significa? Significa que primero tenemos que derivar respecto a X y luego tenemos que derivar respecto a U, ¿ya? Eso yendo por el camino de solamente la X. Más. ¿Por qué ponemos un más? Porque tenemos que seguir el otro camino, ¿ya? Armo el otro camino. W depende de Y y Y depende de U. Entonces la derivada sería derivada W respecto a Y por la derivada de Y respecto a U, ¿ya? Esa sería la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hallar la derivada respecto a X y de X respecto a U, ¿ya? Y eso lo voy a hacer resolver aparte. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo mis datos. W es igual a X mayor al cuadrado, que depende de X y de Y. Y como nos pide el ejercicio derivar respecto a esas dos variables, lo vamos a hacer. Derivada de W respecto a X sería igual a 2X simplemente. ¿Por qué 2X? Porque la derivada de X al cuadrado, bajamos el 2 y al 2 le restamos 1. 2 menos 1, 1. X igual a X, 1. X, perdón. ¿Ya? Y 2 por X, X. Es por eso que directamente me queda 2X. ¿Pero qué pasó con la Y al cuadrado? La derivada es de una constante 0. Es por eso que no se anotó, ¿ya? Y ahora acá, derivada de W respecto a Y igual a 2Y. ¿Por qué? Derivada de X al cuadrado, 0. Derivada de Y al cuadrado, 2Y. 0 más 2Y, 2Y. ¿Ya? No se olviden que si vamos a derivar respecto a X, Y es constante. Y derivar una constante 0. Si yo voy a derivar respecto a Y, X es constante. Derivada de X, 0. Ya, respecto a Y, obviamente, ¿no? Ese sería el caso para esta situación, ¿ya? Ahora faltaría lo que son las X. Tengo que X es igual al coseno de U. Derivamos respecto a U, porque es lo que nos pide el ejercicio. Derivar el coseno menos seno. Si yo tengo lo otro que es Y igual al seno de U, la derivada de Y respecto a U, que es lo que nos pide el ejercicio, derivar el seno, coseno. Ya tengo todas las derivadas que en este caso me pedía. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar. Derivada W respecto a U
igual. Derivada de W respecto a X, que fue la que hallamos, 2X. Derivada de X respecto a U, que fue lo que hallamos, coseno de U. Más derivada de W respecto a Y, que fue la que hallamos, 2Y. Derivada de Y respecto a U, que fue la que hallamos, que sería igual a coseno de U. Perdón, me equivoqué acá. ¿Ya? Aquí no es coseno, es menos seno. Menos seno de U. ¿Ya? ¿Pero qué era X? En ejercicio nos dieron X. ¿Y por qué tenemos que reemplazar X? ¿Por qué tenemos que reemplazar Y? Porque el ejercicio me está pidiendo la derivada respecto a U. O sea, de la derivada que nos está pidiendo al respecto, tenemos que cambiar las variables que sean respecto a la derivada que nos pide. Si nos está pidiendo respecto a U, entonces nuestra derivada tiene que ser respecto a U. Todas las variables que se encuentren ahí tienen que ser respecto a U. Ahora tengo jóvenes, van a disculpar. Y acá. Listo. Entonces, X a que era igual. Derivada de W respecto a U es igual a 2X. Pero X a que era igual lo sacamos de nuestro ejercicio original, que era igual al coseno de U. 2X, entonces en vez de X escribo coseno de U. Menos por más, menos. Y el seno de U. Más 2Y, que era Y. Me fijo en mi ecuación original y digo, Y seno de U. Y reemplazo seno de U. Seno de U y coseno de U. Como son los mismos, solamente que está un poco desordenado, pero es lo mismo. O sea, uno tiene signo menos, otro tiene signo más. Tenemos el mismo 2, tenemos el mismo coseno, tenemos el mismo seno. Se tachan, se eliminan, me queda simplemente 0. ¿Ya? Pero ojo, no acaba el ejercicio. El ejercicio nos dice de que tenemos que hallar la derivada segunda. O sea, derivar dos veces. ¿Ya? Derivada segunda de W sería de la siguiente manera. Derivada de respecto a U de la derivada. No olvidarse, ¿no? Esto. Y como estamos derivados en un lado, también tenemos que derivar al otro lado. Que sería la derivada de W respecto a U también. Y esto automáticamente se vuelve como la derivada segunda de W respecto a U dos veces. Igual. Pero ojo, en un lado era la derivada y en otro lado era el resultado. En este caso estamos derivando el resultado. Derivada de 0 es una constante, sigue siendo 0. Ahora ahí recién acabaría. ¿Ya? Este sería el ejercicio, jóvenes. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. No sé por qué mi celular abandonó la reunión, pero ya estoy atento al chat. Por si tienen una pregunta, lo escriben en el chat. O si no, hablan, digamos, ¿no? Si no pueden hablar, pueden escribir. Auxi, ¿sabes? El examen solo entra al límite, derivada, diferencial, que me hace diferencia. Ya. Gracias, Estrella. Samuel, una consulta. ¿De qué grupo sos? Para poder responderte en base al grupo de qué sos.
Es que aquí hay varios grupos, ya no es solamente un solo grupo, ya. En sí, en todo examen, normalmente entran funciones y límites, ¿ya? Pero depende del docente. Dado que sos del SH, Samuel, entra funciones, límites y derivadas. Ya las tres cosas entran. En este caso, el ingeniero Guamán así elabora un examen. Por el grupo SH, compartí los modelos de examen. Estamos resolviendo algunos ejercicios de ahí, estoy resolviendo algunos ejercicios de otros grupos mientras me lo mandan, ¿no? Así que eso, en ese caso, eso sería, ¿ya? Respondiendo a tu pregunta, entra tres cosas: funciones, límites y derivadas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Para que pasemos a otro ejercicio. Si tienen algún ejercicio que quieran que yo resuelva, con todo gusto lo hago. Solamente me avisan nomás y yo lo realizo. ¿Ya? Ya sabes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cobrar. Cobrar. Aquí está cobrar. Vamos a aquí, Fabricio. 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 25 de mayo. 25 de mayo. Ya tú. Ver aquí. Bueno, vamos con otro ejemplo. Me dice lo siguiente. ¿Alguien activó su audio? ¿Quiere hablar? Disculpen. Si en caso quiere hablar, no, con todo gusto puedo hablar sin ningún problema. Ya, perdón, aún si me equivoqué. No, no pasa nada. Si tienen una pregunta, con todo gusto también la pueden hacer sin ningún problema. Ya, gracias. Vamos con este ejemplo. El número 3. Nos dicen hallar la tercera derivada de u respecto a x dos veces. Ya que está mal escrito, esto no es así. Esto no es así, esto no es así. Respecto a x dos veces y respecto a y. ¿Ya? Si u es igual a x por el logaritmo de x por y. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Solución. Recuerden lo que les dije anteriormente. Si yo tengo lo que es una derivada de este estilo, o sea, derivada Q, derivada tercera, derivada quinta, derivada séptima, etcétera, etcétera, yo tengo que fijarme en la derivada principal. En este caso, la derivada principal siempre se va a encontrar en la derecha del ejercicio. Nunca a la izquierda. Siempre en la derecha, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto, yo siempre me voy a enfocar en lo que está acá, en la parte derecha, ¿ya? Si entonces la parte derecha me indica respecto a y, entonces eso es lo primerito que tengo que hacer. Tengo que derivar respecto a y, ¿ya? Eso sería en ese caso. Entonces, dada mi función original, que es u igual a x por el logaritmo de x por y, derivo mi función respecto a lo que está en la derecha primero, que en este caso es respecto a y. Entonces derivo respecto a y. ¿Cuál es mi constante? X.
derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Derivo logaritmo. Tengo y igual al logaritmo de x, donde su derivada es igual a 1 sobre x por x'. ¿Ya? Entonces, esto que está acá como si fuera mi x. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer es derivar 1 sobre xy multiplicado por la derivada de eso. No se olviden que x es mi constante. Entonces sería la derivada de x multiplicado por, derivada de una constante por una función es igual a la constante que es x y derivo mi función y. Y la derivada de y es 1. Entonces eso sería. Esto con esto se va. Por lo tanto, la derivada de u respecto a y es igual a ¿qué? A x multiplicado por 1 sobre y. X por 1, x. Y por 1, y. Se sobreentiende que existe un 1, no olvidarse. Por lo tanto, me quedaría eso. Eso es lo que me quedaría. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos a chequear el chat. Sigamos. Ahora, dado que en este caso nos piden derivada segunda de x respecto... Perdón, nos faltan completar las derivadas. En este caso esto que representa a derivar 2 veces respecto a x, lo anotamos. Derivar respecto a x, ¿de qué? De la derivada. Igual, derivar respecto a x de nuestro resultado. No olvidarse, si yo voy a derivar en un lado, también tengo que hacerlo en el otro lado. Entonces, la derivada segunda de u respecto a x respecto a y va a ser igual a ¿qué? Derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Derivada de x, 1. Entonces tengo que la derivada segunda de u respecto a x respecto a y igual a ¿qué? A 1 sobre y. ¿Ya? Y de nuevo vuelvo a derivar. ¿Por qué? Porque nos falta una x más. ¿Dónde nos damos cuenta de que nos falta también? Nos damos cuenta aquí. Son 3, o sea, 3 veces tenemos que derivar. ¿Ya? Derivo respecto a x. Derivada segunda de u respecto a x respecto a y. Igual a derivada respecto a x de 1 sobre y. Esto que sería igual. Derivada tercera de u respecto a x 2 veces por respecto a y. ¿Igual a qué? Derivada de una constante, 0. Y ahí acabaría el ejercicio. ¿Por qué 0? Porque no hay ninguna x. Y cuando derivamos respecto a x, y es constante. ¿Ya? Eso sería. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. ¿Me preguntas? Vamos con el otro ejercicio.
hallar las derivadas parciales de, dice. Ojo que estos ejercicios son sencillos ya. Si ustedes tienen ejercicios más complicados, lo pueden pasar con todo gusto, lo resolvemos, ¿ya? Tengo en este caso yo f de xy igual a y elevado al cubo por seno elevado al cuadrado de x. Y me dicen hallar las derivadas parciales. Solución. Cabe destacar de que si yo tengo que hallar lo que es la derivada parcial respecto a alguna variable que me muestre, debo de considerar tener la función en sí, ¿ya? La función tiene x y y. Eso significa de que tanto esa x como con esa y directamente son las variables que se presentan en la función. Y esas variables que se presentan es respecto a las variables que tenemos que derivar. Supónganse que ustedes acá tuvieran una b o no sé, una t, digamos, ¿no? Si esto que está aquí no la declaran, son constantes, ¿ya? Pero solamente dado que hay x y y, por lo tanto, solamente esas x y y son sus variables, ¿ya? Eso se trata. Y cuando decimos hallar las derivadas parciales, me dice que tengo que hallar la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. ¿Ya? Eso sería en ese caso. Entonces, tenemos de que f de x, y igual siempre por notación, ¿ya? Siempre por notación va a ser z. Entonces reemplazamos que z va a ser igual a y elevado al cubo por seno al cuadrado de x. Entonces la derivada de z respecto a x siempre vamos a tener que considerar lo mismo. Derivar una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, que en este caso es z al cuadrado de x. Y como seno está elevado al cuadrado, ya, es como si nosotros estuviéramos aplicando esta propiedad. Y igual a x elevado a la n. Donde y' es igual a n por x elevado a la n menos 1 por x'. Entonces ese seno al cuadrado es como si fuera esa x que está elevado al cuadrado a una n cualquiera, ¿ya? Entonces acá sería y elevado al cubo multiplicado por ¿qué? Bajamos ese 2. A ese 2 le restamos 1. Y derivamos lo que es esa, en este caso es de x', ¿no? Aquí derivamos el seno, ¿ya? Y la derivada del seno la podemos escribir acá, ¿ya? ¿Qué me queda entonces? Derivada de z respecto a x igual y elevado al cubo multiplicado por ¿qué? 2 menos 1, 1. Seno elevado a la 1 es seno. 2 por seno. Y la derivada del seno, ¿qué es? Coseno. Y acá hay una identidad trigonométrica. 2 seno de x por coseno de x es igual al seno de 2x. Aunque yo también lo podría dejar de esa manera sin ningún problema. Lo podría dejar como 2y al cubo de seno de x por coseno de x. O también podría sobreescribirlo como y al cubo del seno de 2x. ¿Ya? Esa es la situación. Cualquiera de los dos sirve. ¿Por qué? Porque es una identidad trigonométrica. ¿Ya? Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Ya saben, si no pueden hablar, escriban. Vamos ahora con la derivada de z respecto a y. Tengo acá yo mi ejercicio original, ¿no? Que sería z igual a y al cubo por seno al cuadrado de x. Z igual a y al cubo por el seno al cuadrado de x.
derivo respecto a y. Si yo derivo respecto a y, directamente puedo decir de que x es mi constante. ¿Ya? De eso se trata. Entonces coloco que seno al cuadrado de x multiplicado por la derivada de la función. Derivada de y al cubo, 3y al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos ocupando esta formulita. ¿Ya? Bajamos la n y a esa n le restamos 1. ¿Ya? Y como acá tenemos y al cubo, bajamos el 3, al 3 le restamos 1. 3 menos 1, 2. Y ahí me quedaría. Por lo tanto, la derivada de z respecto a y sería 3y al cuadrado por seno al cuadrado de x. Y ahí acabaría. Ese sería en este caso el ejercicio. No hay preguntas, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Sí, podemos hacer una que puedo mandar al grupo. Claro que sí, con todo gusto. Yo estaba buscando un ejercicio ya. Mándalo, lo resolvemos. Ya. Me avisas cuando lo mandes. Ya lo mandé al de... No, lo mandé a otro grupo. Espera. Mm, ya, ahora sí. Ya me El llegó. número... ya. Ya me El llegó número ya. 15 quería. El 15. Sí. Excelente, ahorita lo veo. Con un ratito, por favor. Estoy viendo esta porquería. A ver si mientras aquí está.
El número 15. Ya, esto es diferenciales, ya es un tema aparte esto. En sí, en este caso hay que realizar otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero igual de todas formas no pasa nada, con todo gusto lo hacemos, ¿ya? Este otro temita, ya no es derivada, se le llama el tema de diferenciales. En Sí. ¿Será que no diferenciales, entra en el examen a ese tema? no, en primer examen no entra. Pero igual, si querés lo hago, pero no, esto te va a salir solamente a partir del segundo examen nomás. No va a entrar esto en el primer examen, te lo juro. Ahí Ah, pucha. mandé modelos por si no los viste, lo voy a volver a mandar ya. Sí, sí, sí Solamente lo vi, entra. pero Auxi, no, como ¿estás estaba en el práctico dije, capaz entra también ese tema, pero creo que no. Está en el práctico porque el ingeniero está haciendo, manda nomás lo que es los prácticos para que ustedes vayan adelantando. Pero los temas a realizar en el examen solamente son tres, ¿ya? Que en este caso sería funciones, límites y derivadas. Diferenciales entran en el segundo parcial. No, ya, gracias. Entonces, ahí nomás. Listo. Auxi, disculpa, una Dígame. preguntita. Dígame. Este, de los 6 prácticos que actualmente mandó el docente, ¿cuáles diría usted que entran al examen? Ya que usted vio los ejercicios, lo que conlleva y todo eso, porque eso es parte del ejercicio. Bueno, lo que mandaron es del práctico 3 y usted dijo que no entra. Así que si usted tiene conocimiento en cuanto a qué ejercicios entran en lo que hay en los prácticos, ¿podría indicarnos cuáles son? Claro que sí. Como mencioné anteriormente, entra funciones, límites y derivadas. La tarea 3 indica incremento total y diferencial total. Dado que ese es otro tema que no mencioné anteriormente, en sí no entraría al examen. Solamente entraría al examen funciones, ejercicio de funciones, ya sea hallar el dominio de una función, gráfica de una función. La verdad no recuerdo muy bien los otros de los prácticos, ¿no? Después sería lo que es el límites. El límites, resolver los límites algebraicos, continuidad, en ese creo que solamente son esos, ¿no? Y en derivadas sería lo que es derivadas direccionales, derivadas por definición, derivadas por tablas, derivadas parciales en sí, que es por tablas, ¿cierto? Y también hallar lo que es el punto. Derivadas en sí, hallar la derivada en un punto en específico. Ya, creo que solamente la tarea 1 y 2. ¿Ya? La tarea 1 es de funciones y límites y la tarea 2 es de derivadas. A partir de la tarea 3 incremento total, que eso es lo que no entra al parcial. Respondí tu pregunta, disculpa. Sí, muchas gracias, me sirve de guía. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, quiero ver acá la tarea 6. Por ejemplo, aquí mandaron la tarea 6 y es plano tangente y recta normal. Eso no entra en el primer parcial, esto entra en el segundo parcial. Ahora veamos la quinta tarea. Creo que por aquí la han mandado. A ver. Mucho hemos hablado que se perdieron los ejercicios. Allá. La tarea 4 es derivadas de orden superior. ¿Ya? Derivada de orden superior no entraría. ¿Ya? Aunque aquí hay un ejercicio así derivada de orden superior. Ya, pero técnicamente esto es derivadas, ¿ya? Así que sí entraría al parcial, pero el tema de orden superior me pone un poco en duda, ¿ya? Dado que igual estamos resolviendo ejercicios derivadas, porque de orden superior significa que hay que derivar otra vez nomás, en sí también podemos decir de que puede entrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque son derivadas, ¿ya? Esa sería la situación. Esa es tarea 4, eh. La tarea 4 también podría entrar. A ver, la tarea 3. Incremento total, diferencial total, eso sí no entra. ¿Ya? Derivadas de funciones compuestas, eso sí va a entrar. ¿Por qué? Porque son derivadas. Derivadas de funciones compuestas, en este caso regla de la cadena, sí, eso sí va a entrar. Derivadas de funciones implícitas, eso también puede entrar. ¿Por qué? Porque son derivadas. ¿Ya? Después en la tarea 2 dice derivadas parciales según su definición, eso entra. Derivadas parciales respectivas a las siguientes expresiones mediante el uso de tablas de derivación, eso entra.
derivadas parciales respectivas de los puntos indicados de las siguientes expresiones. Eso entra. Demostrar si las siguientes expresiones se verifican. Eso entra. ¿Ya? Y en sí, eso sí sería. Verificando nuevamente las tareas, te puedo decir de que la tarea número 1, en el tema de hallar el dominio, curvas de nivel, límites y continuidad, eso entraría en un examen. En la tarea 2, en derivadas parciales, puede entrar todo excepto hallar, determinar las pendientes. Eso no va a entrar. En la tarea número 3, lo que no va a entrar es incremento total y diferencial total. Después todo lo que tenga que ver con derivadas sí puede entrar. De la tarea 4, derivadas de orden superior, va a entrar. Después mandar la tarea 5 y ya nada que ver la tarea 5 y nada que ver la tarea 6. Eso sería, estimado. Ahorita me puse a chequear de nuevo las tareas. Ay. Vamos con el siguiente ejercicio. Derivada segunda de z respecto a x y respecto a y. Esto es lo que nos piden hallar, por si acaso, ¿ya? Esto es lo que nos piden hallar. Hallar si x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 3x, y y z. ¿Ya? Eso es lo que nos piden hallar. Esto es un poco complicado, jóvenes. ¿Por qué? Porque esta es derivada implícita. ¿Cómo sabemos que es derivada implícita? Lo sabemos debido a que z, que es nuestra función, no está despejada. ¿Cómo sabemos que no es nuestra función? Porque en este caso z se encuentra aquí arribita. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? Entonces hay que hacer este ejercicio junto con las formulitas de derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, solución. ¿Qué me quedaría? Tengo mi función en este caso que sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 3x, y y z. ¿Ya? Basándome en esa información, yo tengo que encontrar la derivada parcial implícita. Y las derivadas implícitas tienen su fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, la derivada de z respecto a x como derivada implícita, tengo que hacer menos la derivada de la función respecto a x sobre la derivada de la función respecto a z. Ojo, le voy a explicar esto, no se preocupe. La derivada de z respecto a y va a ser igual a menos la derivada de la función respecto a y sobre la derivada de la función respecto a z. Pero a ver, ¿por qué derivar respecto a z la función? O sea, ¿de qué función estamos hablando? De esta función, para que, ojo, se vuelva una f, como lo estamos declarando ahí en la fórmula, es igualando a 0. Y al igualar a 0, directamente esa función, que vamos a ver ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Lo que pasaría es que la vamos a igualar a 0. ¿Ya? De eso se trata. Si nosotros la igualamos a 0 esta función, va a ser una función que ahora ya no sea de 2 variables, porque va a ser de 3 variables. ¿Por qué? Porque z no está despejada. ¿Ya? Eso sería. Entonces lo que vamos a hacer aquí es igualar a 0. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 3x, y, z igual a 0. ¿Ya?
Y 0 que era igual a nuestra función de 3 variables. ¿Por qué va a ser 3 variables? Porque obviamente z está metida en la bolsa y que z no está despejada. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 3x, y, z. ¿Qué hago ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Directamente esa f de 3 variables la puedo declarar como una f solita, ¿ya? Quedándome como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 3x, y, z. ¿Ya? Y derivo. Derivo respecto a x, respecto a y, respecto a z. Cabe destacar de que si yo voy a derivar esto respecto a una variable, las demás serían constantes. Si yo derivo la función respecto a x, automáticamente y y z serían constantes. Deriva x al cuadrado 2x. Deriva y al cuadrado 0. Deriva z al cuadrado 0. Menos derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de x es 1. Entonces la derivada de la función respecto a x sería 2x menos 3yz. Ese sería el caso para la derivada de la función respecto a x. Derivamos derivada de la función respecto a y. Deriva de x al cuadrado 0. Deriva de y al cuadrado 2y. Deriva de z al cuadrado 0. Menos derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Derivada de y es 1. Derivada de la función respecto a y me quedaría como 2y menos 3xz. Derivada de la función respecto a z igual. Derivada de x al cuadrado 0. Derivada de y al cuadrado 0. Derivada de z al cuadrado 2z. Menos. Derivada respecto a z de menos 3xyz es igual a derivada de la constante por una función, no se olviden. ¿Mi constante cuál es? Menos 3xy. Mi función, z. Derivada de z, 1. Derivada de la función respecto a z igual 2z menos 3xy. ¿Ya? De eso se trata. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar. ¿Ya? Lo que nos piden hallar es derivada segunda de z respecto a x respecto a y. No olvidarse que la que manda es la que está en la derecha. Entonces esta. Esa es nuestra primera derivada. Entonces lo colocamos acá. Derivada de z respecto a y igual a menos la derivada de la función respecto a y sobre la derivada de la función respecto a z. Reemplazo. Derivada de z respecto a y igual a menos derivada de la función respecto a y que es igual 2y menos 3xz sobre derivada de la función respecto a z que sería 2z menos 3xy. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? Este menos se va a respetar. Y ahí quedaría la derivada de z respecto a y. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? Como esta es una derivada implícita y nos piden que derivemos respecto a x ahora, lamentablemente hay que hacer un paso de cálculo 1. ¿Ya? Vamos a recordar un poco de cálculo 1. En cálculo 1 teníamos de que, por ejemplo, si x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy, ¿no ve? Igual a 0. ¿Ya? Para poder derivar implícitamente de cálculo 1 no ocupábamos ninguna fórmula, sino ocupamos el dicho siguiente. Si derivamos x al cuadrado, normal, 2x. Si derivamos y al cuadrado, no pues. Igual que x, solo que lo acompañamos con y'. ¿Ya? Y más, si este era xy, entonces esto era como un producto. ¿Por qué? Porque y era una función que dependía de x. Entonces 2 multiplicado por la derivada del primero, que es 1, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Derivada de y va a ser 1, pero siempre que derivamos y, lo acompañamos con su y'. ¿Ya? Y luego de esto era despejar y'. Eso era en cálculo 1. Ahora, dado que nosotros tenemos esto, que se encuentra acá, vamos a recordar cálculo 1 realizando este tipo de ejercicio. ¿Ya? Derivando inclusivamente. Entonces, derivo respecto a x. Y esto sería derivada de z respecto a y. Igual.
Derivo respecto a X todito esto. Y vamos a tratarlo de igual forma como lo teníamos antes, digamos, ¿no? Derivar el primero por el segundo, menos el primero por derivar el segundo. Derivada segunda de Z respecto a X respecto a Y, igual. El signo menos afuera. Y empiezo a derivar. Derivada del primero, 2Y menos 3XZ. Por el segundo, 2Z menos 3XY. Menos el primero, 2Y menos 3XZ. Por el segundo, 2Z menos 3XY. No sé por qué le puse... Ah, no es X, perdón. Está bien, es X. Y todito esto sobre la segunda elevado al cuadrado. Ahí quedaría. ¿Ya? Esto es como apunte, ¿no? De que estamos ocupando cálculo 1, no se olviden. ¿Qué significa? Va a significar de que cuando yo derivaba X, normal. Cuando derivaba Y, lo derivaba como X, pero lo acompañaba con una X'. Perdón, con Y'. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Derivada segunda de Z respecto a X, respecto a Y, igual. Menos por más, menos. Y empiezo a derivar. Como estamos derivando respecto a X, Y es constante. No se olviden de eso. Derivada de 2Y, 0. Menos 3. X por Z. No se olviden. X es mi función, mi variable. Y Z es la función a la que yo tengo que derivar. Esa sería implícitamente. Derivamos como cálculo 1. Que sería la siguiente manera. Derivada del primero, que va a ser 1, por Z. Más el primero por la derivada del segundo. Derivada de Z es 1. Pero lo acompañamos con Y', no eso en cálculo 1. Aquí en cálculo 2 sería Z'. Pero Z' respecto a qué? Como estamos derivando respecto a X, lo acompañamos con directamente la derivada respecto a X. Eso sería, jóvenes. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Ya saben, si no pueden hablar, escriban. Quedo atento a sus comentarios. Perdón, jóvenes, no había visto el chat. Recién lo estoy viendo ahorita. Voy a responderles ya. Marco. Por eso un ejercicio donde se calculan derivadas parciales en un punto que de forma determinada 0 sobre 0. Mostrar cómo se inicia el límite. Claro que sí, si no da tiempo, ya. Me pasa que tengo que terminar este ejercicio, ya. Si no da tiempo, lo resuelvo. O si podés, Marco, pasamos un ejercicio por el grupo y yo lo resuelvo más tardecito, porque parece que no me va a dar tiempo a resolverlo acá. Y lo mando por el grupo, ya. Respondiendo a Samuel. ¿Qué práctico hay que presentar el día del examen? Entonces están mezclados los temas. Es que en sí diferenciales, o es un tema que no entra en el parcial. Diferenciales también depende de las derivadas. ¿Por qué? Porque directamente, para poder hallar el diferencial, hay que derivar. ¿Ya? Y si el ingeniero les dijo que ustedes tienen que presentar los prácticos hasta donde él los dé, deben de hacerle caso. No importa el orden, solamente deben de hacerle caso. ¿Ya? Si el ingeniero dijo de que van a presentar hasta los temas que yo les dé, van a presentarlos. Si él dio hasta el tema número 8, hasta el práctico 7, o tarea 6, o tarea 9, lo presentan hasta esa tarea. ¿Ya? Así sería, estimados. Eso sería respondiendo a sus preguntas que no lo había visto, van a disculpar. ¿Ya? Y eso, ¿ok? Dado que no hay preguntas respecto a esto, procedo. Pero antes voy a buscar mi cargador. Se me está acabando la batería en mi celular. A ver. Ya está cargando. Sigamos. Como bien saben, no menos por más menos, se quedó así. Menos por menos, más.
Pero antes, copiar, ¿no? No se olviden de copiar. ¿Ya? Tengo en este caso el 2z menos 3xy. Menos por menos más. Igual a qué? A 2y menos 3xz. Multiplicado por qué? Derivada de 2z. No olvidarse. Estamos derivando z. Y cuando se deriva z es exactamente lo mismo que vamos a derivar una x o una y o cualquier otra cosa. Derivada de z, 1. Pero cada que derivamos z, lo acompañamos con la derivada de z respecto a x. Menos 3xy. Como estamos derivando x, derivada de una constante por una función es igual a la constante, que sería 3y, por la derivada de la función. ¿Cuál es nuestra función? X. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Ya? Y ahí me quedaría. Todito esto sobre 2z menos 3xy elevado al cuadrado. Pero ¿qué hacemos con esa z' de x? O sea, ¿qué hacemos con la derivada de z respecto a x? Por eso fue que hallamos primeramente esta derivada. Para poder también hallarla. ¿Ya? Así que la vamos a hallar. Derivada de z respecto a x es igual a menos la derivada de la función respecto a x sobre la derivada de la función respecto a z. ¿Ya? Y reemplazo. Derivada de z respecto a x igual a menos derivada de la función respecto a x, que fue la que hallamos. Ahí está. Que sería 2x menos 3yz sobre derivada de la función respecto a z, que sería 2z menos 3xy. ¿Ya? Y esto es lo que hay que reemplazar. ¿Ya? Ojo, jóvenes, ustedes no están en álgebra, están en el cálculo. Así que, sin caso, no pueden desarrollarlo hasta lo mínimo posible. Obviamente por tiempo, digamos, ¿no? Pueden decir eso al ingeniero de que están en cálculo, no en álgebra, digamos, ¿no? Aunque en sí su docente, ¿no? Yo la verdad no sabría cómo se comportaría él respecto a ese caso, digamos. Entonces lo acomodamos un poco. Derivada segunda de z respecto a x respecto a y igual. No se olviden que tienen un menos acá. Menos por menos más. 3 por z, 3z. Más. ¿Por qué se convirtió en más? Este 0 no se toma en cuenta. El menos 3 afecta a todo el paréntesis. Menos por menos más. ¿Ya? Directamente. X por 1x por la derivada de la función, ¿no? Que sería en este caso más 3x por la derivada de z respecto a x. ¿Ya? Ese es el caso aquí. Multiplicado por 2z menos 3xy más 2y menos 3xz multiplicado por 2 por 1, 2 por la derivada de z respecto a x menos 3y. Y todito, obviamente, ¿no? Todito esto sobre 2z menos 3xy elevado al cuadrado. Y reemplazamos. Una vez que está un poco más acomodado, podemos reemplazar. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de z respecto a x? La que acabamos de hallar, que es la que se encuentra aquí. No sé qué está pasando. Esa es nuestra derivada de z respecto a x. ¿Ya? Derivada segunda de z respecto a x respecto a y igual 3z más 3x multiplicado por lo que está acá. Directamente lo que se encuentra aquí. Vamos a hacer más chiquitito para dejarlo ahí. ¿Ya? Multiplicado por 2z menos 3xy más 2y menos 3xz multiplicado por 2 por lo que acabamos de hallar. La derivada de z respecto a x. ¿Ya? Menos 3y. Y todito esto sobre 2z menos 3xy elevado al cuadrado. Y ahí, jóvenes, acabaría su ejercicio.
Ojo. Como le dije anteriormente, ya ustedes pues si quieren, lo pueden simplificar un poco más. Yo en lo personal no lo voy a hacer, ¿ya? Pero esa sería la situación. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no pueden hablar, escriban. ¿No hay preguntas? Vamos a finalizar entonces la clase. Jóvenes, le agradezco mucho su asistencia. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Voy a estar mandando igual información para poder darles clases el día lunes, ya presencial obviamente, ¿no? Ya que de este sábado en la universidad solamente atienden hasta la mañana, en la tarde no atienden, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buena noche. Hasta luego.